Suena con los otros dos. ¿Tu papá era de ruso? Mi abuelo era húngaro. Húngaro. Jesús y Sebastián son candidatos a la Federación de Centros Universitarios. La elección es mañana. Sí. Es una elección muy particular porque creo que es la primera vez en la historia que hay dos planchas nada más. Pero importante porque lo que ocurre en el UCB es como un laboratorio, después termina ocurriendo en el país, años después, mucho después. Así ha pasado, fíjate que la plancha 80, por cierto se murió Bernardo Alcidey, y fue uno de sus presidentes, Jorge Rodríguez, que fue de ese movimiento. El país después, eso Se replicó. apareció. Sí. O sea, el rechazo a los partidos tradicionales, etc. ¿Tú representas? A Primero Justicia. ¿Y tú? Fuerza Vecinal. Fuerza Vecinal. Bueno, ustedes eran antes hermanitos. Fuerza Vecinal eran lo mismo. Pero esto que estaba hablando yo, la división entre quienes quieren salida de voto y quienes quieren salida de fuerza, terminó fraccionando Primero Justicia, porque Gustavo Duque, Darwin, los alcaldes de Caracas, cuando el partido dijo no hay que votar, nosotros sí vamos a votar. Y ahora son fuerzas distintas. Comencemos por ahí. ¿Qué reflexión haces tú de eso? Mira, yo creo que es fundamental que dentro de las organizaciones políticas, y creo que dentro de todas las organizaciones se den esos debates que permitan precisamente donde confluyan las ideas. Creo que una de las cosas que estamos tratando de implementar hoy en la Universidad Central de Venezuela es esa, y es parte de las propuestas que queremos llevar a cabo. Es la conexión entre las dirigencias, es decir, la Federación de Centros Universitarios, los centros de estudiantes y los cargos de cogobierno. ¿Cómo es posible que hoy por hoy una Federación de Centros Universitarios esté aislada de la realidad de la universidad, como también lo están las autoridades que le han dado la espalda muchas veces al estudiantado, o en la gran mayoría de las veces? Creo que las organizaciones políticas debemos tener una reflexión a lo interno, de escuchar más a sus bases, a sus militantes, y entender los timings políticos que se presenten en Venezuela. Hoy esas decisiones llevan a quiebres, llevan precisamente a cosas que pueden ayudar a que precisamente no se mejoren las condiciones democráticas en nuestro país. Yo creo que es fundamental un diálogo abierto entre dirigentes y sus bases, pero sobre todo entendimiento en el país. Yo creo que Venezuela está saliendo en una fase donde el entendimiento va a ser la clave para enrumbarnos hacia un camino mejor. Si nosotros no sentamos las bases de un diálogo general en Venezuela, no vamos a avanzar. Por eso una de nuestras propuestas también es, una vez los resultados del 26 de mayo, generar gobernabilidad y firmar un acuerdo de gobernabilidad no solo con la plancha adversa, sino con todas las planchas de los centros de estudiantes, precisamente porque la universidad que hoy necesitamos no pasa por un enfrentamiento de polarización, pasa precisamente por salvar la universidad y darle vida. Jesús, la misma pregunta. Bueno, realmente yo creo que nosotros como dirigentes jóvenes no podemos replicar lo mismo de los partidos políticos. La realidad es que la UCB es una mini Venezuela. Y cuando tú vas al UCB y vas a un salón por salón, vas a los recorridos, te das cuenta que el estudiante común no está conectado con la Federación de Centros Universitarios. Y es lo que pasa en la sociedad civil. La sociedad civil no quiere saber nada de los partidos, no quiere saber nada, absolutamente nada político. Yo creo que nosotros no podemos copiar ese patrón. Nosotros tenemos que cambiar de alguna manera la metodología que estamos haciendo y hacer una política distinta. Solo que nos enfrentamos a nivel externo cuando hacemos una política distinta y los partidos tradicionales le cortan la cabeza a los jóvenes, porque es una realidad. Cuando tienes partidos tradicionales donde tienes las mismas caras de hace 23 años, que son los mismos que te dicen el mismo discurso, la misma cataleta, el mismo, y hay que tumbarlo, y hay que quitarlo, y hay que ponerlo, pero si tenemos al chavismo 23 años, también tenemos 23 años con las mismas caras, ¿no? Y cuando un joven quiere alzar de alguna manera la voz, la cortan. Entonces, yo creo que los mismos jóvenes tenemos que tratar de luchar contra eso y de hacer una política distinta, tanto en lo interno de la universidad como a lo externo. Mira, hablando de eso, el único presidente de centros, de Federación de Centros, de la UCB, que ha figurado a niveles de gobierno importantes, es Jorge Rodríguez. Y Tarela Isami, que fue presidente de la ULA, por cierto. Porque el resto han sido pastorelas, políticos importantes, pero a esos niveles, Jorge Rodríguez. Ahora, Jorge Rodríguez es un personaje. Estudió medicina, es psiquiatra, por eso conoce como los cerebros y las conductas. Ahora, en la época en que yo era dirigente estudiantil, les voy a decir un cuento, nosotros hablábamos mucho de lo que tú estás hablando, del cogobierno y todo eso, de la universidad y el país, cómo la universidad ha ayudado al país. Y mi tía Marta un día me dice, ven para que tú veas, y me sacó los recortes de mi papá, que había sido dirigente estudiantil en la Facultad de Humanidades en los años 60, y era lo mismo que yo decía. La UCB, producto de, entre otras cosas, de la pandemia,
sufrió un daño como con el de la UDA, que la UDA la saquearon, casi que la quemada. destruyeron. Pero la UCB, la casa que vence la sombra, fue vencida por la sombra. Pero durante mucho tiempo hay un problema ahí con el liderazgo, con las autoridades universitarias que no hacen elecciones y no es igual alguien que llega con ganas de renovar a alguien que Exacto. tiene años y años. Está desgastado, o sea. Entonces la UCB tiene la obligación de salir a pelear por su vida, Sí. porque ya no hay los presupuestos para pagar una estructura tan grande, hay mucho deterioro físico, pero también las materias, las carreras, ahora las aplicaciones, el mundo globalizado va hacia otro lado y no es que significa dejar una por la otra, sino complementarla. La educación audiovisual ha avanzado bastante y los que tenemos el UCB es muy limitado. Total es que la gente gana muy poquito. Lo que gana un profesor universitario es una cosa que da lástima. 20, 40 dólares. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque ya Yesenia me dice que estoy hablando mucha pistolada y yo le creo. Ya regresamos. Necesita hacer la UCB para actualizarse y el movimiento estudiantil, dentro de ella, ¿cómo puede ayudar a que esos debates, esas necesidades que tiene la UCB se den? Mire, hay dos cosas importantes, Kiko. Reactivación y renovación. ¿Ok? Cuando habla de reactivación, la universidad, lamentablemente, bajo autoridades, diferentes sectores de la universidad abandonaron los espacios. Y ese abandono de los espacios lo que dio es que vinieran otras personas, por ejemplo la comisión presidencial, a tomar esos espacios y politizarlos. Por eso vemos shows políticos de Jacqueline Farías, vemos shows políticos de diferentes dirigentes pues, chavistas que hemos tratado de guerrear para defender la universidad, porque la universidad no es para hacer shows partidistas, pero lamentablemente ese abandono de los espacios fue consecuencia de que otros lo tomaron. Y ahorita es indispensable la reactivación de la universidad. Si no se da una reactivación de la universidad no vamos a poder avanzar. No vamos a poder realmente que la universidad sea lo que era antes. De 47 escuelas de la Universidad Central de Venezuela, casi el 50% todavía no está en semipresencialidad. Nosotros entendemos que hay factores importantes que se lo impiden, los sueldos de los profesores. Hoy por hoy los profesores tienen un tema de que están ganando de 30 a 40 dólares. Hoy tenemos un elemento del personal obrero administrativo que está ganando de 20 a 30 dólares y no quieren ir a trabajar. Pero también tenemos un problema. Estamos en burbuja. El estudiante pelea de un lado. El personal administrativo pelea del otro lado. El profesor pelea del otro lado. Pero es que ya somos la comunidad universitaria, toda la comunidad universitaria se nos está violando nuestros derechos. No hay reivindicaciones estudiantiles, no hay reivindicaciones profesorales, no hay reivindicaciones laborales. Si no unificamos la misma lucha, entonces no vamos a hacer presión y no vamos a lograr el objetivo. Yo creo que la nueva Federación de Centros Universitarios puede ser el punto de encuentro de toda la comunidad universitaria para unificar la lucha. Y hay otro punto importante que es la renovación. Hasta que no se dé la renovación de todos los cargos vencidos en la Universidad Central de Venezuela, la universidad no se va a poder transformar. Tenemos ya unas autoridades que lamentablemente están desgastadas, que ya no dan más, que ya el tema de la defensa de la universidad necesitamos nuevas caras para defender la universidad. Hoy por hoy tenemos todos los cargos de representación en la universidad vencidos. La representación estudiantil no se renueva hace 3 años. La representación de los egresados no se renueva hace 10 años. La representación profesoral no se renueva hace 12 años. Y las autoridades no se renuevan de hace casi 15 años. Ahorita comenzamos con un proceso histórico, donde comenzamos con la renovación estudiantil, que es el día de mañana, el 7 de julio comienzan las elecciones de los egresados, y apenas hace 4 semanas se aprobó un reglamento interno de elección de autoridades y representación profesoral, lo que va a permitir que se dé las elecciones de autoridades muy próximos. O sea, estamos hablando de que las elecciones de autoridades pueden ser en más o menos 3 meses, 4 meses. Lo que estamos esperando es la convocatoria de la Comisión Electoral. Entonces, esto va a abrir un abanico, no solo de posibilidades para un debate político real en la universidad, que lamentablemente no se está haciendo, sino también abre la posibilidad, primero, de unificar la lucha de la comunidad universitaria, de reactivar y tomar los espacios y de que realmente podamos hacer la transformación que la universidad necesita. Hasta que no tengamos una renovación de autoridades, una renovación de la representación profesoral y una renovación de todos los cargos, la universidad no va a transformarse y no vamos a poder sacarla de la crisis en la que está. ¿Cuánto me queda para el corte? Ah, ok, porque como él habló mucho, para que hables tú igualito. Dale, métete en el tema. Bueno, yo creo que hay un problema muy grave hoy en la universidad. Y es que por parte de las autoridades estamos ante la gestión o una de las gestiones menos transparentes de toda la historia de la Universidad Central de Venezuela. Hoy enfrentamos una universidad
que prácticamente los estudiantes no sabemos el estatus de las cosas. Y hemos visto cómo se han perdido paulatinamente los espacios de la universidad por no darle precisamente una respuesta adecuada a aquellas personas que quieren violar nuestra autonomía. Pero esto pasa también por una irresponsabilidad muy grande, que durante los últimos 2 años la presencialidad de nuestra universidad, si bien al principio fue por la pandemia, pero luego fue por un juego burocrático que hoy se está comiendo en la universidad. Y es un deber de la Federación de Centros Universitarios enfrentarlo. Basta ya de cercenarle los derechos estudiantiles por respuestas burocráticas. ¿Cómo es posible que la Universidad Central de Venezuela hoy no sea vanguardia en educación? ¿Cómo es posible que la educación, lo que tú mencionabas antes del corte, Kiko, es muy importante? Desde hace 70 años no se actualiza el pensum de la universidad y los profesores que poco a poco han innovado reciben respuestas burocráticas por parte de las autoridades decanales, por parte de las autoridades centrales, donde, por ejemplo, en la Escuela de Comunicación Social, donde mi compañera al Consejo Universitario es una de sus propuestas, Patricia, dice que, por ejemplo, no se actualizan los jefes de departamento y los jefes de cátedra hace mucho tiempo y que eso origina que no se den ofertas electivas o materias obligatorias para los estudiantes. Lo que hace que un estudiante que se debería graduar en 5 años se gradúe en 7, 8 años porque no ofertan materias. Entonces estamos hablando que la universidad está en un proceso de retroceso donde la calidad académica se ha perdido. Y una parte fundamental de la representación estudiantil es retomar esas luchas. ¿Cómo es posible que hoy no sepamos el estatus de muchas de las cosas que se hacen en la universidad? ¿Cómo es posible que se hayan perdido reivindicaciones estudiantiles básicas como la beca ayuda o la beca de trabajo para los estudiantes? ¿Cómo es posible que los preparadores, que deberían tener un incentivo económico o peor aún, que tengan un incentivo en cuanto a créditos, que significa para graduarse más rápido, por lo que ayudan con pasantía a los profesores, no tengan esas reivindicaciones? Y eso es algo que nadie habla. Una parte fundamental de nuestra gestión es rescatar la organización de bienestar estudiantil, ser un aliado de esa organización y que los estudiantes lo sepan. Hoy tú vas salón por salón a los principales localidades de nuestra universidad y muy pocos estudiantes saben los beneficios que tiene esta organización para los estudiantes y cómo eso puede afectar no solo a la vida universitaria dentro del campus, sino también una cosa que es muy preocupante y que nosotros queremos desarrollar en nuestras propuestas es, por ejemplo, la seguridad de los estudiantes en sus residencias. Hay muchos casos donde los estudiantes son abusados por parte de las personas que existen en las residencias. Muchas veces los estudiantes no tienen una respuesta adecuada o porque son estudiantes del interior del país. Yo como un estudiante más del interior del país que vino a Caracas a formarse, a hacer una vida para ayudar a su país, hoy vemos cómo no tenemos las puertas abiertas y eso hay que solventarlo de la Federación de Centros Universitarios. Nosotros no podemos ser los políticos de la universidad, nosotros tenemos que ser los aliados de los estudiantes y estar siempre con ellos. Y que vean que los representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela no son unos Avengers que van caminando por el campus al cual hay que pedirles un autógrafo, sino al que hay que molestar, al que hay que increpar, al que hay que auditar y decirle, mira, tenemos esta problemática, ¿cómo la podemos solucionar? Ese es el verdadero deseo de la representación estudiantil y el verdadero deber. Y a partir del día 26 de mayo vamos a trabajar desde la presidencia de la Federación de Centros Universitarios para garantizarle a todos los estudiantes eso que estamos hablando hoy aquí. Ahora sí, vamos al corte y regresamos. Todavía no, oye, pero yo pensé que ya se había ido. Está bien. Entonces déjame tirarme unos speech largos para que vayamos al corte. Yo feliz. Tú sabes que cuando yo estaba en el cielo, Jesús agarró en un tubo de ensayo, Dios, y dijo, ay, caramba, yo sí es feo, horrible. Entonces yo, ay, vamos a darle para que hable, porque si no, no se defiende. Dios no manda animal desamparado al mundo, Fíjense, dicen por ahí. Ve, vamos a tocar varios temas que ustedes tocaron, ¿no? Ve, se hablaba de que la universidad tenía 50 y no sé cuántos miles de estudiantes, pero yo que estuve ahí nunca los vi. No se veían en ningún lado. Y tú sacabas cuenta, porque había mucha gente que se inscribía y no iba, o se quedaba varada haciendo la tesis, etcétera. Y no era la población real. Yo me imagino ahora con la gente que se fue, con la pandemia, con todo, y también con un hecho complejo, que es que ingeniería, medicina, esas son carreras básicas y muchas de ellas siempre estarán vigentes. Pero hay otras, un buen editor de manejo de video gana 100 veces más que un ingeniero. Sí, totalmente. O sea, hay otras carreras en la globalización, en todo esto, que no se dan allí, Es verdad. que son más atractivas para el ascenso social. Vamos a hablar de eso, porque ahora sí me dice que viene el corte.